Giovanna. Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, profe, gracias. Bueno, vamos hoy a continuar con la competencia de los diferentes jueces. Les dije que vamos a mirar la competencia de los jueces penales del circuito especializado, doctores, que son les indicaba, los jueces que más tienen trabajo o los jueces que más conocen de delitos. Simplemente, pues, vamos a enumerar algunos de los delitos que conocen, y estos jueces conocen de delitos graves. Entonces, dice que los jueces penales del circuito especializados conocerán, primero, del genocidio. El genocidio está tipificado en el artículo 101 del Código Penal, de los delitos en particular, que es el libro segundo. Entonces, cuando se cometa o se tipifique esta conducta punible de genocidio, pues irán a conocer los jueces penales de circuito especializados. Nos indica también que los jueces penales de circuito especializado conocen de el homicidio agravado. Si quieren, vamos leyendo el artículo 104, que ahí nos indica del homicidio agravado los numerales 8, 9 y 10. Entonces, cuando tenga conocimiento y se presente el homicidio agravado de acuerdo a estos numerales del artículo 104, pues irá a conocer los jueces penales de circuito especializado. Esa es la competencia que tienen para conocer estos jueces. No sé si quieran que vayamos leyendo el numeral 8, 9 y 10 del artículo 104 del Código Penal. Lo tengo yo, profe. Bueno, dale, doctora, por favor. Artículo 104. Capítulo segundo del homicidio. Numeral octavo. Con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas. Noveno. En persona internacionalmente protegida, diferente a las contempladas en el artículo segundo de este libro, y agentes diplomáticos de conformidad con los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia. Décimo, modificado por la ley 1309 del 2009, artículo segundo, modificado ley 1424 del 2010, artículo segundo. Si se comete en persona que sea o haya sido servidor público, periodista, juez de paz, defensor de derechos humanos, miembro de una organización sindical legalmente reconocida, político o religioso en razón de ello. Listo. Doctora Joana, ¿su código tiene el numeral 11 de ese artículo o no? Señor, numeral 11. Perfecto. Pues dice que es adicionado ley 1257 del 2008, artículo 26, decreto ley 1761 del 2015, artículo 13. Solo tengo una nota, dice, la persona que aparece entre paréntesis y en negrilla corresponde al aumento de la ley 890 del 2014. Pues en sí es como una notica, pero no, profe, no, en sí no, bueno, o si quiere que la lea. No, dejemos así. Gracias, doctora Joana. Entonces, mire, ya sabemos que los jueces de circuito especializado conocen primero del genocidio, el artículo 101 del Código Penal, y es cuando una o varias personas quieren destruir total o parcialmente un grupo legalmente constituido. De eso conocen los jueces penales de circuito especializado. Conocen del homicidio agravado del 104, pero no de todos los numerales del 104, única y exclusivamente de los numerales que acabó de leer la doctora Joana, que son el numeral 8, 9 y el 10. Bien, conocen de las lesiones personales agravadas. Ojo, porque tanto en el homicidio simple, pues no conocerán ellos, acá en las lesiones que tengan esa circunstancia de agravación. Dios mío, esto, que como empieza clase, todos los profesores empiezan a mandar las fotos y toda la universidad, y esto bueno. Entonces, vamos a mirar que las lesiones personales que están tipificadas en el artículo 111 y subsiguiente del Código Penal,
Ojo, todos los delitos, todos los tipos penales están tipificados en el libro segundo de los delitos en particular y ahí encontramos nosotros todos los delitos. Entonces estamos hablando de esa competencia, de qué conoce el juez penal del circuito especializado. Y vamos acá, nos dice que conoce de las lesiones personales, pero conoce de las lesiones personales agravadas, doctor, y lesiones personales agravadas, porque las lesiones personales que no sean agravadas, pues va a conocer el juez penal municipal. Entonces acá conoce también de las lesiones agravadas, de igual manera de los artículos, de los numerales 8, 9 y 10 del artículo 104 del Código Penal, ¿cómo así? Bueno, lesiones, leamos el artículo 111, por favor, del Código Penal, que ahí nos habla, siempre me habla de las lesiones a partir del artículo 111 del Código Penal. Entonces leamos el 111. El 111 dice, capítulo tercero de las lesiones personales. Sí, Artículo 111, lesiones. El que cause a otro daño en el cuerpo o en su salud incurrirá en sanciones establecidas en los siguientes artículos. Artículo 112. no, ya está ahí, doctora. Era para mirar las lesiones. Ahora, eh, hablamos que existen unas lesiones que son simples cuando, por ejemplo, la situación de incapacidad y que lo demuestren los médicos tratantes, son lesiones muy leves, ¿cierto? Pero de igual manera se tipifican como lesiones. También dentro de estas lesiones hay unas que son graves y que irá a conocer el juez penal del circuito especializado. Entonces, miren que ya hasta acá nos damos cuenta que el juez de circuito especializado está conociendo ya de delitos graves. Hablamos del genocidio, hablamos del homicidio con circunstancias de agravación punitiva y en el tercero estamos hablando de las lesiones con circunstancias de agravación también o agravantes, ¿vale? Bien, nos dice que conocerá también de de las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Entonces, estas personas y estos bienes que sean protegidos por el derecho internacional humanitario y que se vean conculcados, que se les cause un daño a las personas o a los bienes que están protegidos por ese derecho internacional humanitario, entonces también tendrá conocimiento el juez penal del circuito especializado contra los daños que se puedan causar contra estos bienes. Recuerden que existen bienes que son protegidos por el derecho internacional humanitario. De igual manera, hay personas que son protegidas por este mismo derecho internacional humanitario. Cuando se cause ese daño a estas personas, conocerá o tendrá conocimiento, será competente para poder llevar a cabo este proceso el juez del circuito especializado. De igual manera, dice que dentro del secuestro extorsivo agravado, también conocerá, porque existe un secuestro simple, ¿no? Y existe un secuestro extorsivo. El secuestro extorsivo se agrava la conducta porque el extorsivo es cuando se toma de rehén o se secuestra a una persona con fines económicos o para obtener algún beneficio por parte de las personas que secuestran. Entonces, en este caso, será de conocimiento también de este juez penal del circuito especializado. Ahí nos indican que en el artículo 170 del Código Penal, vamos leyéndolo, en ese artículo encontramos lo del secuestro. Entonces vamos a mirar en qué título está incorporado, en qué título está relacionado lo del secuestro como un bien jurídicamente protegido o tutelado. Artículo 170. Todos deben tener el código y me van a colaborar, doctores, y la Constitución Política. Artículo 100. Título tercero, delitos contra la libertad individual y otras garantías. Entonces, ahí dentro de este título está el secuestro. Leo el secuestro, profe. Leo el secuestro, profe. Sí, por favor. ¿Cuándo lo dejó? Artículo 168
modificado por el artículo primero de la ley 733 del 2002, secuestro simple. El que con propósitos distintos a los previstos en el artículo siguiente arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona incurrirá en prisión de 12 a 20 años, multa de 600 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Nota, la pena prevista en la presente norma fue aumentada por el artículo 14 de la ley 890 del 2004. En la tercera parte, Mire a ver en el respecto closet del donde mínimo. estuvo, ahí paraditos, pegado ¿Quién está al hablando? lado derecho. Al lado Karen, derecho ahí vi algo esta mañana. Nancy, apaga tu micrófono. Dice nota, la pena prevista en la presente norma fue aumentada por el artículo 14 de ley 890 del 2004 en la tercera parte respecto del mínimo y en la mitad respecto al máximo, respetando en todo caso el máximo de la pena privada de la libertad. Ya, profe. Listo. Que conozca del secuestro extorsivo, porque el secuestro simple pues no irá a conocer, ¿no? De igual manera, nos indica dentro de esos numerales que es competente para conocer del lavado de activos cuya cuantía no exceda de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ojo, el lavado de activos lo encontramos nosotros en el artículo 323 del Código Penal. Ese lavado de activos que creo que nosotros lo conocemos porque cuando vemos el derecho penal general, hablamos de este lavado de activos para poder determinar e identificar los verbos rectores compuestos alternativos y dijimos que en ese lavado de activos hay varios rectores compuestos alternativos. Entonces el juez penal del circuito especializado también conocerá cuando con estos lavados de activos no exceda de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Conocerá el juez penal de circuito especializado del testaferrato y nos indica también que cuando la cuantía de este testaferrato no exceda de los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Conocerá del terrorismo cuando se presenten circunstancias o conductas punibles que se cometan mediante el terrorismo, entonces también irá a conocer el juez de circuito especializado. Conocerá también de entrenamiento para actividades ilícitas, por ejemplo, los grupos que lleven a cabo estos entrenamientos para que las demás personas se vinculen o para que las demás personas inicien a cometer estas situaciones, actividades ilícitas, cualquiera que sea la actividad ilícita, si son entrenados para eso, entonces el juez del circuito especializado conocerá de ello. De la extorsión, también cuando se extorsiona a una persona y donde esa extorsión sea superior a 500 salarios mínimos legales mensuales, también conocerá el juez de circuito especializado cuando una persona se extorsione por más de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, conocerá. Menos de esta cantidad, pues irá a conocer el juez penal municipal, ¿cierto? O el juez del circuito. Bien, constreñimiento para delinquir agravado, según el artículo 185, entonces se constriñe a una persona, ¿cierto? Se constriñe para que esta persona cometa una conducta punible. Entonces, a la persona que constriñe a la otra, entonces se llevará a cabo este procedimiento por parte del juez del circuito especializado. De igual manera, cuando se produzca la desaparición forzosa, que esto se ha dado muchísimo en nuestra sociedad colombiana por parte de los grupos armados al margen de la ley, entonces existe esa desaparición forzosa. Cuando los desaparecen y no dan razón de dónde se encuentran, estas personas que han sido desaparecidas también conoce los jueces penales de circuito especializado. Cuando a una persona se le infrinja alguna clase de tortura,
¿cierto? Entonces, ya sea una tortura física o psicológica, estos jueces penales de circuito especializados tendrán la competencia para conocer de esta clase de delitos o de conductas punibles que se utilicen utilizando la tortura. Bien, de igual manera, los jueces penales de circuito especializado irán a conocer de el empleo o lanzamiento de sustancias o objetos peligrosos con fines terroristas. Por ejemplo, lo que ocurría cuando, por los años 80, cuando existía el lanzamiento de granadas de fragmentación contra diferentes locales, causando heridas o lesiones a las personas o causando la muerte. Entonces, de esta clase de conductas punibles también tendrá conocimiento el juez del circuito especializado. El empleo o producción de alimentos de minas o almacenamiento, perdón, el empleo de minas o producción y almacenamiento de minas antipersonales. Recuerden que esas minas antipersonales están prohibidas por el derecho internacional humanitario. Recuerden que son artefactos que causan un daño grave en la integridad física, que pueden amputar miembros u órganos y que pueden inclusive muchos de ellos causar la muerte. Entonces, cuando se emplee ese lanzamiento o se almacene estas minas antipersonales, también se tipificará esta conducta punible y que vendrá a ser competencia de los jueces del circuito especializados. La situación de otro que nos indica es cuando exista corrupción de alimentos, productos médicos o material con fines terroristas. Esto está ocurriendo en esta situación que tenemos nosotros de pandemia, donde se está haciendo de pronto acaparamientos, donde se está especulando con los precios de cada uno de estos productos que son de uso de todas las familias colombianas y que son necesarios para la supervivencia de cada uno de nosotros. En ese evento, entonces, también conocerá el juez penal de circuito especializado. De igual manera, el hurto de hidrocarburos o sus derivados, cuando dice que cuando se sustraiga de un oleoducto o gasoducto, entonces de esta manera cuando se comete esa conducta punible, que nosotros sabemos que por los grupos al margen de la ley se cometen estas conductas punibles de el hurto de esos hidrocarburos o de esos oleoductos o gasoductos, cuando se extraiga estos materiales, entonces también es de conocimiento del juez del circuito especializado. Del enriquecimiento ilícito, de igual manera, cuando este no exceda de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Existen muchos más, son alrededor de unos 36 delitos que ahorita alguno de ustedes, por favor, me comenta, me lee ese artículo de la competencia de los jueces penales de circuito especializado y que estamos mirando nosotros como competencia de esos jueces. Entonces, alguien que me lea ese artículo, ¿no? El 36, 35. Profe, dice penas principales. No, el artículo 36 del Código de Procedimiento Penal, 36 o 35. Yo lo tengo, doctor, acá listo. Dale, doctor. Entonces, artículo 35 del Código Procedimiento Penal. ¿Qué dice? De los jueces penales del circuito especializado. Los jueces penales del circuito especializados conocen de, primero, genocidio,
Segundo, homicidio agravado según los numerales 8, 9 y 10 del artículo 104 del Código Penal colombiano. Tercero, lesiones personales agravadas según los numerales 8, 9 y 10 del artículo 104 del Código Penal colombiano. Numeral 4, los delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Quinto, secuestro extorsivo o agravado según los numerales 6, 7, 11 y 16 del artículo 170 del Código Penal colombiano. Sexto, desaparición forzada. Séptimo, apoderamiento de aeronaves, naves o medios de transporte colectivo. Octavo, tortura. Noveno, desplazamiento forzado. Décimo, constreñimiento ilegal agravado según el numeral primero del artículo 183 del Código Penal colombiano. 11. Constreñimiento para elegir agravado según el numeral del artículo 185 del Código Penal. 12. Hurto de hidrocarburos o sus derivados cuando se sustraigan de un oleoducto, gasoducto, naftaducto o poliducto, o que se encuentren almacenados en fuentes inmediatas de abastecimiento o plantas de bombeo. 13. Extorsión en cuantía superior de 500 salarios mínimos legales vigentes. 14. Lavado de activos cuya cuantía sea de 100 salarios mínimos legales vigentes. 15. Testaferrato cuya cuantía sea o exceda de 100 salarios mínimos legales vigentes. 16. Enriquecimiento ilícito de particulares cuando el incremento patrimonial no justificado se derive en una u otra forma de las actividades delictivas a que se refiere el presente artículo, cuya cuantía sea o exceda de 100 salarios mínimos legales vigentes. 17. Concierto para elegir agravado según el inciso 2 del artículo 340 del Código Penal colombiano. 18. Entrenamiento para actividades ilícitas. 19. Terrorismo. 20. Numeral 20 modificado por la ley 24 y la ley 1121 del 29 de diciembre de 2006. Financiamiento de terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas. 21. Instigación a elegir con fines terroristas para los casos previstos en el inciso 2 del artículo 348 del Código Penal colombiano. 22. Empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos con fines terroristas. 23. De los delitos señalados en el artículo 366 del Código Penal colombiano. 24. Empleo, producción y almacenamiento de minas antipersonales. 25. Ayuda e inducción al empleo, producción y transferencia de minas antipersonales. 26. Corrupción de alimentos, producción de médicos o material profiláctico con fines terroristas. 27. Conservación o financiación de plantaciones ilícitas cuando la cantidad de plantas sea de 8.000 unidades o las de semillas sobrepasen de los 10.000 gramos. 28. De los delitos señalados en el artículo 366 del Código Penal colombiano, agravados según el numeral tercero del artículo 384 del mismo código. 29. Destinación ilícita de
muebles o inmuebles cuando la cantidad de droga elaborada, almacenada o transportada, vendida o usada sea igual a las cantidades que se refiere el literal anterior. 30. De los delitos señalados en el artículo 382 del Código Penal, cuando su cantidad supere los 100 kilos a los 100 litros en caso de ser líquidos. 31. Son varios. Existencia, construcción y utilización ilegal de pistas de aterrizaje. 32. Numeral 32 adicionado por el artículo 22 de la Ley 985 del 28 de agosto de 2005. Trata de personas cuando la conducta implica el traslado o transporte de personas desde o hacia el exterior del país o la acogida, recepción o captación de estas. Gracias, Dianita. No ganas de Fernando, salirme. horrible, no le entendí absolutamente nada. Qué pena con usted. Aló. Bueno, entonces ahí en ese artículo 35 de su Código de Procedimiento Penal están los delitos, todos delitos que son de competencia del juez del circuito especializado. Voy a formular una pregunta, a ver quién me la contesta. ¿El juez del circuito especializado conoce el recurso de apelación de alguna decisión emitida por qué juez? Doctor, pienso que él debe conocer del recurso de apelación de los jueces del circuito. De los jueces del circuito. Por el otro lado. Entonces también esa es otra facultad que tiene el juez del circuito especializado, de conocer del recurso de apelación de los jueces del circuito. Los jueces del circuito conocerán del recurso de apelación emitido por qué juez. Es penal, Juez penal. penal Penal municipal. De los penal jueces municipal. penales municipales, ¿no? Bueno, esos son en su gran mayoría o todos los delitos que tiene competencia este juez penal de circuito especializado. Yo les decía, son los jueces que tienen mayor conocimiento de estas conductas punibles y ante quien se puede llevar el proceso cuando se vulneren o se lesionen estos bienes jurídicamente protegidos que están tipificados en el numeral 36 del Código de Procedimiento Penal. Bien, de los jueces penales del circuito, pues primero que todo también irán a conocer, de los jueces penales del circuito, irán a conocer primero de las decisiones, de la apelación contra las decisiones proferidas por los jueces penales municipales. Entonces, cualquier decisión que se le interpongan los recursos, el de apelación será o lo definirá este juez penal municipal del circuito. Bien, también conocerá de los procesos que tengan la asignación de competencia. Ahorita vamos a mirar algo de la asignación de competencia, vamos a mirar las audiencias y vamos a mirar lo que es fundamentalmente el traslado de erradicación de una audiencia o de una diligencia o de un momento procesal. Eso es importante tener en cuenta. Otra es de la competencia que puedan tener los jueces penales o promiscuos municipales del mismo circuito. Ellos pueden designar, pueden solucionar la competencia que tengan estos jueces penales municipales, entonces ellos designan o pueden designar o definir la competencia de estos jueces promiscuos municipales que sean del mismo circuito. Bien, otra importante que a nosotros, bueno, acá no, ahorita cuando ustedes hagan su práctica, doctores, el consultorio jurídico número 4, las personas o los estudiantes que lleven procesos ante los jueces penales municipales
ya sea con función de control de garantías o ante los jueces penales municipales de conocimiento, que son ante los jueces que el consultorio jurídico está autorizado para poder llevar a cabo algunos procesos y llevarlos ante estos jueces. Entonces, debemos tener en cuenta que a ustedes les van a sustituir algunos procesos con la situación de que el consultorio jurídico, ustedes creo que lo hacen en 2 meses. Entonces, cada 2 meses se debe sustituir este proceso que se lleve, doctores. Y algunos jueces han hecho el reclamo que por qué se cambia tanto de abogados del consultorio jurídico y que no se tiene uno solo para poder llevar a cabo todo el procedimiento. Entonces, en algunas otras instituciones, siempre el consultorio jurídico se lleva durante 2 años, ¿cierto? Para las diferentes materias. Es decir, un semestre para laboral, otro semestre para administrativo, otro para civil, otro para penal. Entonces, en un semestre se pueden llevar o ejecutar las diferentes audiencias ante los jueces penales con función de control de garantía o las audiencias ante los jueces penales de conocimiento. Y son los delitos o las conductas punibles que el consultorio jurídico está autorizado legalmente y constitucionalmente. Entonces recuerde que ahí en ese consultorio jurídico se lleva muchísimos delitos que se causen o se ocasionen contra las personas dentro de la unidad familiar, que son las del artículo 229 que nos habla a nosotros de la violencia intrafamiliar. De esos delitos conoce el juez penal municipal, ya sea con función de control de garantías o el juez penal municipal de conocimiento. Ante ellos se lleva y los estudiantes del consultorio jurídico de las instituciones universitarias llevarán a cabo allí las diferentes audiencias que se presenten para poder llevar a cabo estos delitos contra la violencia intrafamiliar y de igual manera contra la inasistencia alimentaria. Esos delitos los podemos llevar nosotros en consultorio jurídico, la inasistencia alimentaria y la violencia intrafamiliar. También podemos llevar a cabo en consultorio jurídico, podemos llevar delitos de lesiones personales, pero las lesiones personales que no tengan circunstancias de agravación punitiva. Por favor, apagan los micrófonos, por favor. Nancy, ¿nos colaboras con el micrófono, por favor? Entonces decía que los delitos o que pueden llevar ustedes también en consultorio jurídico son las lesiones personales que no tengan circunstancias de agravación punitiva. Los delitos del artículo 239 que nos habla de los delitos contra el patrimonio económico, pero que estos delitos no superen una cuantía de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De igual manera, se pueden llevar en consultorio jurídico. Habrá algunos delitos que llevamos nosotros en consultorio jurídico y que, como lo indica la ley 906 del 2004, se podrá conciliar, se podrá indemnizar y de esta manera se podrá terminar el proceso, ¿no? Cuando se concilia o se indemniza a una persona, pero hay delitos que no permiten ello, entonces debemos saber cuáles delitos son los que permiten ese acuerdo, esa conciliación para indemnizar a la víctima. Esos más o menos son los delitos que se debe llevar a cabo. Además de el rol que tiene de llevar a cabo estos delitos los jueces penales municipales con función de control de garantías, uno de los roles es ese, ¿no?
el de cumplir con ese control de garantías para que no se vulneren derechos fundamentales, que nosotros denominamos el control previo de legalidad y el control posterior de legalidad que deben llevar estos jueces penales municipales. Bien, alguien que me lea los siguientes artículos que acabamos de leer, pues creo que me faltan algunos delitos de los jueces penales municipales. ¿Quién me lee? ¿Qué artículo, profe? 36, creo, y 37. Artículo 36. De los jueces penales del circuito. Los jueces penales del circuito conocen, primero, del recurso de apelación contra los autos proferidos por los jueces penales municipales o cuando ejerzan la función de control de garantías. Segundo, de los procesos que no tengan asignación especial de competencia. Tercero, de la definición de competencia de los jueces penales o promiscuos municipales del mismo circuito. Perfecto. El siguiente, de los jueces penales municipales. Artículo 37. Modificado artículo 2, Ley 1142 del 2007 de los jueces penales municipales. Los jueces penales municipales conocen de los delitos de lesiones personales, de los delitos, segundo, de los delitos contra el patrimonio económico en cuantía equivalente a una cantidad no superior de 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la comisión del hecho. Tercero, de los procesos por delitos que requieren querella, aunque el sujeto pasivo sea un menor de edad, un imputable o una persona haya sido sorprendida en flagrancia e implique investigación oficiosa. La investigación de oficio no impide aplicar cuando la decisión se considere necesaria. Los efectos propios que la querella para beneficio y reparación integral de la víctima del injusto. En los delitos de violencia intrafamiliar, los beneficios quedarán supeditados a la valoración positiva del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Cuarto, de los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria. Quinto, de la función del control de garantías. Listo. Sexto, numeral adicional artículo 3, Ley 1273 del 2009, de los delitos contenidos en los títulos séptimo, numeral adicional Ley de los Ley 1774 del 2016, de los delitos contra los animales. Nota, la expresión que se encuentra entre paréntesis fue declarada inexequible, sentencia 1198 del 2008. Listo, gracias. Bien, hasta ahí terminamos entonces ya con los jueces penales municipales. Los jueces de ejecución de penas y medidas, la función o el rol de ellos se centra única y exclusivamente en todo lo concerniente a las sentencias, a las decisiones de privación de la libertad. Se refiere también a las decisiones necesarias que se deben tener en cuenta para que la persona que ha sido condenada o sentenciada mediante la privación de la libertad se cumpla con todos los requisitos que debe tener esta persona para que se pueda llevar a cabo esta privación de la libertad. Entonces nos dice que estas decisiones de las sentencias ejecutoriadas deben ser una función importante del juez de ejecución de penas y medidas. De igual manera, el juez de ejecución de penas y medidas, ojo, doctores, tiene conocimiento sobre la libertad condicional o su revocatoria, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, una persona está o tiene alguna enfermedad
se solicitará que se sustituya esta pena privativa de la libertad allá y se le indicará al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad para que se haga esa conmutación o ese cambio, se sustituya ya sea por el de la residencia de esta persona o por el del centro médico en el cual se va a llevar a cabo esta protección de los derechos fundamentales de esta persona. Entonces, alguien que me lea el 38 para, con ello terminamos la competencia de las diferentes autoridades dentro de esa estructuración o jerarquización que hicimos nosotros en nuestra norma penal. Doctores, vuelvo y les indico, esto nos toca en cada proceso que llevemos remitirnos a la norma procedimental penal para saber cuál es el conocimiento de los jueces, ¿cierto? Dependiendo el delito que se tenga ahí, entonces, de esa manera nosotros conocemos esa competencia y ante quién se puede presentar este proceso. Por último, vamos a leer entonces las funciones o la competencia de los jueces de ejecución y penas y medidas de seguridad. Artículo 38. De los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad. Los jueces de ejecución de penas y de medidas de seguridad conocen, primero, de las decisiones necesarias para que las sentencias ejecutoriadas que impongan sanciones penales se cumplan. Segundo, de la acumulación jurídica de penas en caso de varias sentencias condenatorias proferidas en procesos distintos contra la misma persona. Tercero, sobre la libertad condicional y su revocatoria. Cuarto, de lo relacionado con la rebaja de la pena y redención de pena por trabajo, estudio o enseñanza. Quinto, de la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias o de las solicitudes de reconocimiento de beneficios administrativos que supongan una modificación en las condiciones de cumplimiento de la condena o una reducción del tiempo de privación efectiva de libertad. Sexto, de la verificación del lugar y condiciones en que se deba cumplir la pena o la medida de seguridad. Asimismo, del control para exigir los correctivos o imponerlos si se desatienden. Y la forma como se cumplen las medidas de seguridad impuestas a los inimputables. En ejercicio de esta función participarán con los gerentes o directores de los centros de rehabilitación en todo lo concerniente a los condenados inimputables y ordenará la modificación o cesación de las respectivas medidas de acuerdo con los informes suministrados por los equipos terapéuticos responsables del cuidado, tratamiento y rehabilitación de esas personas. Si lo estima conveniente, podrá ordenar las verificaciones de rigor acudiendo a colaboraciones oficiales o privadas. Séptimo, de la aplicación del principio de favorabilidad cuando debido a una ley posterior hubiere lugar a reducción, modificación o sustitución o suspensión o extensión de la sanción penal. Octavo, de la extinción de la sanción penal. Noveno, del reconocimiento de la ineficacia de la sentencia condenatoria cuando la norma incriminadora haya sido declarada inexequible o haya perdido su vigencia. Parágrafo primero. Cuando se trate de condenados que gocen de fuero constitucional o legal, la competencia para la ejecución de las sanciones penales corresponderá en primera instancia a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad del lugar donde se encuentre cumpliendo la pena. La segunda instancia corresponderá al respectivo juez de conocimiento. Parágrafo segundo. Adicionado de acuerdo al artículo primero de la ley 937 de 2004. Los jueces penales de circuito y penales municipales conocerán y decretarán la extinción de la sanción penal por prescripción en los procesos de su competencia. Perfecto. Entonces, si nos damos cuenta, todos los numerales que acaba de leer hacen referencia a la imposición de la pena. Ahí nos habla en algún numeral de la extinción de la sanción penal, es decir, cuando se termina de cumplir o se extingue esa pena. Y para ello nosotros debemos remitirnos al artículo 88 del Código Penal. Ahí nos dice extinción de la sanción penal, es decir, la extinción de la pena. Y el primero de los requisitos nos indica
que una de las maneras de extinción de la pena o de la sanción penal es por la muerte del condenado. En el artículo 82 nos habla de la extinción de la acción penal. Y entonces nos indica también en su primer numeral que para extinguirse la acción penal es con la muerte del procesado, mientras que en el artículo 88, el numeral 1, me habla de la muerte del condenado. En uno es diferente, en uno hasta ahora se está procesando porque hasta ahora se está investigando y se está llevando a cabo el proceso penal. Si se muere la persona, pues se extingue esa acción penal, esa persecución que se hace por parte de la Fiscalía, mientras que en un numeral de este artículo, una de la competencia del juez de ejecución de penas y medidas es mirar la extinción de la pena o de la sanción penal, y uno de ellos, como digo, el primero es por la muerte del condenado, y por la otra situación, vimos nosotros ahí, es por otros requisitos que tenemos para mirar la extinción de esa sanción, de esa pena. Está la amnistía, está otras situaciones que nos tipifican el artículo 88 del Código Penal. Para tener en cuenta estas funciones importantes que tiene el juez de ejecución y penas de seguridad. Ojo, ha habido algunas personas que me han llamado para decir que cómo se hace para que se le sustituya la pena y ante qué autoridad competente se puede dirigir. Ya con esto que hemos visto, doctores, acá dentro del procesal penal, tenemos una idea y ya sabemos a dónde dirigirnos y cuáles son las funciones de cada una de esas autoridades competentes, ¿cierto? Entonces, si me hablan a mí de la sustitución de la pena o de la sanción penal, pues ya sé que debo dirigirme ante el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. Si me hablan de unas lesiones personales simples, me dirijo al juez penal municipal. Si me hablan de una extorsión, de una tortura o de cualquiera de esas situaciones, juez penal de circuito especializado, etcétera, etcétera. Esto se hace como para que tengamos... Doctor, y la pena por condena de ley 80, de ley, sí, de ley 30, ¿esa también se puede pedir la sustitución de la pena? Ojo, hay delitos que no permiten esto. Ahora, la sustitución de la pena se puede dar, doctores, por enfermedad grave de la persona que ha sido sentenciada, pero todo eso se debe probar y quien va a decidir, pues va a ser el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. Ojo, hay delitos que no se puede sustituir la pena, pero hay momentos en los cuales, por ejemplo, por una enfermedad grave se puede solicitar. Siempre, doctores, nosotros debemos solicitar las situaciones que nos otorguen a nosotros esa solicitud o nos la nieguen. Pero en este evento, por ley 30, si existen algunos requisitos mediante los cuales podemos solicitar nosotros ese cambio, entonces se debe solicitar. Y como digo, lo importante es que nos otorgue a nosotros la autoridad competente todo lo que les solicitemos. Nosotros tenemos esa viabilidad, esa posibilidad de solicitar muchas cosas ante las autoridades judiciales competentes cuando llevemos un proceso. Hay que verificar, doctores, es que realmente la ley nos lo permita hacer, ¿cierto? Y si nos lo permite, pues podemos solicitar. Segundo, que la autoridad competente a la cual nos dirigimos para que nos otorguen algo que hemos solicitado, nos lo conceda. Entonces, todo eso tenemos que mirar. Bien, con ello terminamos más o menos la competencia y lo que hablamos de jurisdicción de las diferentes autoridades. Vamos a iniciar el cambio de erradicación, y el cambio de erradicación hace referencia es que en algún momento, doctores, dado, en algún momento, ya sea por circunstancias de fuerza mayor, por circunstancias de donde se está adelantando esa actuación procesal, existan algunos eventos que puedan afectar el orden público, que puedan afectar la imparcialidad o la independencia de las autoridades que administran justicia,
ya sea porque existen graves peligros para las partes, para el juez o para los intervinientes, ya sea porque se pueden vulnerar esas garantías procesales, ya sea porque se pueden vulnerar derechos fundamentales o la dignidad humana de estas personas que están interviniendo en los determinados procesos, ya sea porque la actuación es de un interés mediático y grande dependiendo la persona que se está judicializando, ¿cierto? Porque no es lo mismo judicializar a una persona del común que se acaba de hurtar algo de un almacén de cadena a estar en un proceso en el cual se está judicializando a una persona que tiene un poder económico, político, social o religioso bastante grande. Entonces son situaciones que llevan a que el cambio de erradicación, esto se denomina cuando se solicita que se cambie el lugar, se cambie el despacho donde se va a llevar a cabo una diligencia, se cambie o se traslade a otro lugar. Por cada uno de estos motivos que les estoy indicando, se puede hacer ese cambio de erradicación. Se encuentre, por ejemplo, en grave riesgo las víctimas, el juez, las partes, los intervinientes, por la misma gravedad del proceso que se está llevando, entonces debemos solicitar ese cambio de erradicación, es decir, solicitar ese cambio de lugar para que se pueda llevar a cabo las diferentes audiencias y que por esos motivos de orden público, por imparcialidad, por la posible vulneración de derechos fundamentales, se solicita ese cambio y se llama cambio de erradicación. Bien, dice que, perdón, antes de iniciarse ese cambio antes de iniciarse, el juicio oral, las partes. ¿Quiénes son partes en un proceso, doctores, que se me olvidó? La fiscalía, fiscalía, el defensor, el imputado, el Ministerio Público. 0, doctores, 0. El juez, la fiscalía y la defensa. Indicado y la víctima. 0, El juez doctores. es el director. 0, doctores. Doctor, las partes es el fiscal y el imputado, el indiciado. Y su defensor. El abogado y su defensor, sí. Esas son partes dentro de un proceso, doctores, que nunca se nos olvide. Los demás son intervinientes. Partes dentro de un proceso son la Fiscalía General de la Nación y hará parte también el procesado y su defensor, porque recuerde que son partes antagonistas, cada una de ellas tiene un propósito o unos objetivos fundamentales dentro del desarrollo del proceso. La Fiscalía, su función principal es la de demostrar la responsabilidad o culpabilidad de la persona que se está procesando, y la defensa es demostrar que es inocente la persona que confió en mí, esa defensa. Partes dentro de un proceso son únicamente 2, doctores: fiscalía, procesado y su abogado. Mientras que el juez que dirige la audiencia es la autoridad competente judicial que dirige la audiencia y no es parte. Esa es una persona que dirige la audiencia y que no es imparcial, no podrá favorecer ni a la fiscalía ni a la defensa, porque recuerden que cada una de las partes, tanto fiscalía como defensa, tienen un objetivo fundamental. Uno, demostrar la responsabilidad o culpabilidad, y la defensa o el abogado de la defensa, mostrar la inocencia de su cliente. El juez es una autoridad judicial imparcial que dirige la audiencia y ante quien se presentan los diferentes momentos procesales. Los intervinientes, doctores, ya les dije, los intervinientes
ya no son parte dentro del proceso, intervienen única y exclusivamente para ayudar, para coadyuvar el proceso. Son policía judicial, que mediante la recopilación, embalaje de los elementos materiales probatorios se los entregará a la fiscalía para que la fiscalía con estos elementos materiales probatorios de evidencia física le demuestre al juez, le dé el convencimiento al juez de que el cliente mío es responsable. Y la otra parte, que es la defensa, yo como defensa también buscaré los elementos materiales probatorios de evidencia física. Es mi único propósito para demostrarle al juez que mi cliente es inocente y con estos elementos materiales probatorios poder desvirtuar las pretensiones de la fiscalía. Serán intervinientes. En muchos casos, mucha gente dice que son terceros intervinientes. Simplemente son intervinientes porque no tienen un propósito como el de la fiscalía o el de la defensa. Coadyuvan, ayudan al proceso a esclarecerlo, por eso son intervinientes. Policía judicial, Ministerio Público, la víctima y su defensa, ellos son intervinientes. De esa manera se estructura el proceso. Y en un principio, ya más adelante, vamos a mirar los roles de cada uno de ellos. Fiscalía, desde el momento que tiene conocimiento de la noticia criminal o noticia criminis, iniciará la indagación y la investigación como momentos procesales preliminares. Pero acá las partes únicamente son la fiscalía y la defensa dentro de un proceso. Los demás son intervinientes. El juez es la persona o la autoridad judicial competente que dirige la audiencia y que es una autoridad imparcial. Bien, entonces se dice que para el cambio de radicación, para el cambio de sitio, para el cambio de lugar, porque se han presentado cada uno de estos motivos para poder cambiar eso por la seguridad de todo el mundo, por la situación de orden público, etcétera, etcétera, entonces se debe tener un procedimiento. Y les decía que antes de iniciar el juicio oral, que es la última audiencia que se lleva a cabo dentro de la ley 906 o nuestro procedimiento penal, antes de iniciado la audiencia de juicio oral, dice, las partes o el Ministerio Público, las partes o el Ministerio Público podrán solicitar el cambio de radicación, es decir, el cambio de lugar, ya sea por escrito o verbalmente, podrán llevar a cabo solicitar este cambio de radicación, las partes, ya sea fiscalía o ya sea defensa, o el Ministerio Público, por dice o, habla de las partes, o el Ministerio Público podrá solicitar oralmente o por escrito el cambio de radicación ante el juez que esté conociendo del caso, ante el juez que haya llevado a cabo la audiencia de acusación y la audiencia preparatoria. Ya nos dirigimos a la audiencia de juicio oral. Antes de iniciar la audiencia del juicio oral, cualquiera de estas, las partes, fiscalía o defensa o el Ministerio Público, podrá solicitar el cambio de radicación ante el mismo juez que conoce o está llevando a cabo el proceso o está conociendo el proceso. ¿Qué debe hacer este juez? Le informará al superior jerárquico, doctores, por eso la jerarquía. Si se lleva a cabo esta diligencia ante un juez penal municipal con función de conocimiento, un delito, y por esta misma situación se tenga que cambiar de lugar, pues el juez penal municipal le informará al juez del circuito y solicitará el cambio de lugar, de sitio, y el juez del circuito en el término de 3 días, después de que reciba la solicitud, tendrá que dar la solución al cambio de este lugar o de sitio para que se lleve a cabo esta diligencia. Bien, de igual manera, el juez, ojo doctores, mire, ya van 3 partes o 3, el juez que esté conociendo de esa actuación procesal
o que conozca que se puede presentar vulneración de derechos fundamentales, situación de orden público, imparcialidad o independencia de la administración de justicia, que puede haber vulneración de derechos fundamentales de la víctima. Si conoce todo eso, también el juez podrá solicitar el cambio de radicación ante el juez competente o ante el superior jerárquico para que él resuelva ese cambio de lugar o de solicitud. De igual manera, doctores, ese cambio de radicación o de sitio o de lugar para que se pueda llevar a cabo el juicio, la audiencia de juicio oral, la podrá hacer el gobierno nacional. Podrá solicitar ese cambio de radicación por las razones de orden público, por las razones de interés general, por la seguridad nacional, seguridad de los intervinientes, por la seguridad de las víctimas, etcétera, etcétera. La podrá solicitar el gobierno nacional, y los cambios de radicación que solicite el gobierno nacional, estos cambios de radicación o cambio de lugar que solicite el gobierno nacional, deberá presentar estas solicitudes ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia cuando lo haga el gobierno. Cuando lo haga el gobierno deberá hacer esa solicitud por escrito o verbalmente ante la Sala Suprema de Justicia, quien resolverá de plano esta solicitud cuando lo haga el gobierno. Cuando haga el gobierno esta solicitud de cambio de radicación, lo deberá presentar ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia deberá resolver de plano esta solicitud y deberá indicar tanto el superior jerárquico como en este caso la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia deberá indicar el lugar, el sitio donde se podrá llevar a cabo esa audiencia de juicio, porque se está haciendo cambio de ese lugar o de ese traslado de radicación. Bien, eso es el cambio que se haga y se llama así cambio de radicación, que es el cambio o el lugar para llevar a cabo la audiencia de juicio oral, que no se puede llevar en el lugar donde se había determinado en un principio, y se hace ese cambio por todas las situaciones o circunstancias que le estoy mencionando. Es importante conocer esto, ¿no? Porque nosotros vamos a mirar ya a partir del día de mañana o del día jueves la primera audiencia contradictoria, y vamos a mirar la legalización de captura y sus requisitos fundamentales e importantes para que se pueda tener la legalidad de esa captura, porque si no se cumple con alguno de ellos, tendrá que solicitarse ante el juez de control de garantías la ilegalidad de esa captura. Por eso es importante y fundamental, y tenemos que conocer todo esto que nos indica nuestro contenido programático que nos da la institución. Bien, ese es el cambio de radicación. Se dice que dentro del trámite la solicitud debe ser debidamente sustentada. Claro, tiene que ser debidamente sustentada. ¿Por qué se va a llevar a cabo este cambio de radicación? Bien, se debe sustentar jurídicamente de por qué se está solicitando este cambio de radicación. Como todo, debemos sustentar, debemos probar por qué se lleva a cabo tal cosa. Se debe probar. Bien, entonces se dice que deberá ser sustentada debidamente, tanto fáctica como jurídicamente, sobre todo jurídicamente. Lo fáctico es indicarle que hay problemas de seguridad, todo eso, pero jurídicamente también invocarle el artículo por el cual la ley nos facilita o nos da la viabilidad de poder cambiar el sitio o el lugar. Entonces, se debe sustentar este cambio de radicación. Se acompañará esta solicitud con los elementos materiales probatorios pertinentes, todo esto que le estoy diciendo,
¿Por qué se debe hacer ese cambio? Porque hay un problema de orden público, por ejemplo, y que de acuerdo al artículo 40 y algo del Código de Procedimiento Penal, solicito el cambio de radicación, el cambio de sitio, el cambio de lugar para que se lleve a cabo esa audiencia de juicio oral. Y entonces el superior jerárquico al cual se le presenta esta solicitud les indicaba que tiene 3 días para decidir mediante auto contra el cual ese auto que decida el superior jerárquico no, ante esta decisión no procederá a ningún recurso. Y se dice también que el juicio oral o que se le ha hecho o que se le solicita el cambio de radicación no podrá iniciarse hasta tanto el superior jerárquico no haya decidido. Tiene que haber una decisión por ese superior jerárquico. Si la solicitud no cumple con los presupuestos o los requisitos que estipula o tipifica la norma, pues entonces el superior jerárquico lo rechazará. El juez que conozca esa solicitud rechazará de plano esta solicitud que no cumpla con los requisitos exigidos por la norma o por nuestra ley. Eso es más o menos lo del cambio de radicación. Bien, ahora vamos a hablar de algo muy importante que se llama la unidad procesal. Unidad procesal, doctores. Y dice que la unidad procesal es o se adelantará, mejor, todo proceso se adelantará por cada delito una sola actuación procesal, sin importar el número de autores o partícipes, sin importar los delitos. Acá vienen a ser los delitos, se vienen a dar en un mismo momento procesal. A eso se le denomina la unidad procesal. Que todos los delitos que se hayan cometido, sin importar si es por una sola persona varios delitos o sin importar si esos varios delitos son cometidos por varias personas, se adelantará una sola actuación procesal por cada uno de estos delitos, como digo, sin importar el número de autores o de partícipes, y los delitos acá son conexos. Se habla de esa conexidad y se habla de esa unidad procesal. Entonces, la unidad procesal hace referencia a ello, que se deberán adelantar en un mismo momento procesal todos los delitos que se hayan cometidos por esa persona o por varias personas. A eso hace referencia esa unidad procesal. Mientras que la conexidad, ojo, la conexidad es enlazar, es unir, es vincular, es concatenar un delito con otro y se fallarán en un mismo proceso. A eso se hace también referencia la conexidad, esa unión, esa vinculación, esa concatenación de todos los delitos, ¿cierto? Y se llevarán a cabo en un mismo proceso. Así hayan pluralidad de delitos, entonces por economía procesal, por celeridad procesal, se deben unir, se deben concatenar y se podrán llevar a cabo y resolver dentro de un mismo proceso o dentro de una misma actuación. Bien, el fiscal que conozca del caso en la formulación de acusación podrá solicitar que se decrete esa conexidad, Y el fiscal en la audiencia de formulación de acusación deberá solicitar que se lleve a cabo esa conexidad, mientras que la defensa podrá solicitar que se lleve a cabo esa conexidad, esa unión, esa vinculación de todos los delitos dentro de la audiencia preparatoria. Y eso más o menos es lo que nos indica esa unidad procesal y esa conexidad procesal. Con ello, pues ya hemos terminado una parte general del Código de Procedimiento Penal, las normas y garantías procesales,
vimos también la estructuración de las diferentes autoridades que hacen relación al Código de Procedimiento Penal, vimos la competencia, vimos la jurisdicción, vimos la incompetencia, vimos los impedimentos, y ahora vamos a mirar muy rápidamente los roles o las funciones que cumple cada uno de ellos. Es decir, el rol que cumple el juez cuando está llevando a cabo una audiencia, el rol que cumple la parte o las partes que es la Fiscalía General de la Nación, y el rol que cumple el defensor, y fuera de eso, el rol que cumplen los intervinientes, ya sea Ministerio Público, Policía Judicial o la defensa de las víctimas y la víctima. Acá son las funciones que cumple, ya entramos al proceso penal, doctores, ya iniciamos a mirar y vamos para poder llevar a cabo esas audiencias que tenemos nosotros pendientes, ya sean virtuales o presenciales. ¿De qué manera va a intervenir usted como juez? ¿Cuál es la función que tiene usted como juez para poder dirigir la audiencia? ¿Qué debe hacer dentro de esa audiencia? Vamos a mirar el rol que debe llevar a cabo la Fiscalía. ¿Cuáles son las funciones de usted como fiscal dentro del desarrollo de esas audiencias y dentro del desarrollo de todo el proceso penal? Vamos a mirar cuál es la función o cuál es el rol que cumple usted como defensa de esa persona que le otorgó la defensa de esa libertad. Mirar cuál es la función o el rol del Ministerio Público. Uno de los requisitos fundamentales es la protección de los derechos, de la dignidad humana. ¿De qué manera interviene ese Ministerio Público en cualquier audiencia? Vamos a mirar cuál es la función de Policía Judicial dentro del desarrollo de un proceso y cuál es la función del abogado y de las víctimas. Eso es lo que vamos a iniciar a mirar a partir de este momento. Ah, pero doctores, qué pena, ¿por qué no me leen ustedes el artículo 46, 47, 48 y 49, 50 y 51 del Código de Procedimiento Penal? Para terminar de afianzar estos conocimientos de lo que es el cambio de erradicación, de lo que es el trámite, de lo que es la unidad procesal y de lo que es la conexidad. Capítulo cuarto, cambio de erradicación. Artículo 46 o el 45 primero, perdón. Léame el 45, por favor. Bueno, artículo 45 de la Fiscalía General de la Nación. El fiscal general de la Nación y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional. Eso ya lo sabíamos. Bueno, listo. Sí, señor. Capítulo cuarto, cambio de erradicación, artículo 46. Finalidad y procedencia. El cambio de erradicación podrá disponerse excepcionalmente cuando en el territorio donde se esté adelantando la actuación procesal existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento, la seguridad e integridad personal de los intervinientes, en especial de las víctimas o de los servidores públicos. Profe, según lo que usted ahorita nos acabó de explicar con relación de esto, este cambio de erradicación solo se hace antes de iniciar el juicio oral. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, gracias. Ahorita en otro artículo siguiente nos indica eso, creo. Bueno, siga, doctora Luz Estela, gracias. Artículo 47, modificado artículo 71, ley 1453 del 2011. Solicitud de cambio. Antes de iniciarse la audiencia del juicio oral, las partes o el Ministerio Público oralmente o por escrito podrán solicitar el cambio de erradicación ante el juez que esté conociendo del proceso,
quien informará al superior competente para decidir. El juez que esté conociendo de la actuación también podrá solicitar el cambio de radicación ante el funcionario competente para resolverla. Parágrafo. El Gobierno Nacional podrá solicitar el cambio de radicación por razones de orden público, de interés general, de seguridad nacional o de seguridad de los intervinientes, en especial de las víctimas o de servidores públicos y testigos, así como por directrices de política criminal. Los cambios de radicación solicitados por el Gobierno Nacional serán presentados ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien resolverá de plano la solicitud contra la providencia que resuelva la solicitud del cambio de radicación. No procede ningún recurso. Lo previsto en este artículo también se aplicará a los procesos que se tramitarán bajo la Ley 600 del 2000. Continúa, profe. Artículo 48, trámite. Ah, sí, el 48, sí. La solicitud debe ser debidamente sustentada y a ella se le acompañarán los elementos cognoscitivos pertinentes. El superior tendrá 3 días para decidir mediante auto contra el cual no procede recurso alguno. El juicio oral no podrá iniciarse hasta tanto el superior no lo decida. El juez que conozca de la solicitud rechazará de plano la que no cumpla con los requisitos exigidos por esta disposición. Listo, ese es el cambio de radicación que debemos tener cuidado, doctores, y ya más o menos por lógica miramos y nos hemos dado cuenta cuando han cambiado algunos sitios de lugar para celebrar el juicio oral, porque pueden suceder todas estas situaciones, ¿no? Algunos eventos de connotación mediática y peligro o algo, entonces se puede cambiar esto. Bien. Ahora vamos a mirar, como les dije, las funciones de cada uno de los intervinientes y de las partes dentro de un proceso penal por la Ley 906 del 2004. Pero antes de eso, doctor Jairo, por favor, vamos a llamar lista, si es tan amable. Con gusto, doctor, ya. Gracias. Yo apunto acá a las personas que no están para después... Alba Benavides Nini. Presente. Evelyn Alba. Presente. María Giney Arias. María. Arias. Ella se excusó en el grupo debido a que no hay luz en el sector donde vive. Julie del Carmen Arrieta. Presente, Jairo. Giovanni Enrique Becerra. Presente. Carlos Obdulio Bedoya. Carlos. No está. Natalia Andrea Bogotá. Presente, Jairo. Buenos días. Buenos días, Shirley Joana Bolívar. Presente, Jairito. Claudia Liliana Bustos. Presente. Kelly Fernanda Camargo. Presente. Tatiana Cano. Tatiana. Presente, Jairito, presente. Karen Melanie Castañeda. Karen Castañeda no está. Brian Castaño. Joan Alexander Castillo. John Castillo. Sí, señor, buen día, sí, señor. Buen día. Wilson Devia. Buenos días, Jairito, buenos días a todos. Buenos días. Magnolia Carolina Díaz. Jairito, buenos días, presente. Karen Melissa Duque. Buenos días, Jairito, presente. Buenos días. Luz Estela, sí está. Wilfredo Forero. Buenos días, Jairito, presente. Buenos días. Presente, Jairito. Oscar Fernando Fetecua. Diana Paola Forero. Presente, Jairito. Jairo Alexander, sí está. Grey Paola. Presente, Jairo, buen día. John Alexander Hernández. Presente. Kimberly Hernández.
Kimberly. Alison Hernández. Sebastián Camilo Jiménez. Presente, Jairito. Jonathan Lobo. Jonathan. No está bueno. Joan René López. Presente. Chigli Carolina Martínez. Buenos días, presente. Buenos días. Ingrid Cateris Morales. Presente, Jairo, buenos días. Buenos días. Jamie Caterin Mojica. Cate Mojica. Mojica no. Bueno. Elizabeth Neira, Karen Elizabeth Neira. Presente, Jairito, buenos días. Lady Joana Palacios. Presente. Sadi Loret Perea. Sadi. Presente, buen día. Buenos días, Luis Arbey Pinzón. Presente, doctor Gómez. Buenos días. Zulay Quintero Bellón. Presente, Jairito, aquí estoy. Nancy Viela Ramírez. Nancy, era la que se le está activando el micrófono. John Alexander. Emer Alexander. Presente, aquí estamos. Sí. Nancy. Aquí estoy. Bueno. Karim Rodríguez. Karim. Presente, buenos días, gracias. Norman Alejandro Rodríguez. Jairo, buen día, presente. Ángela Rodríguez. Buenos días, presente. Buenos días. Paula Alejandra Salgado. Paula. Ella estaba. Hernán Guillermo Sanabria. Presente, Jairito, buenos días. Buenos días. Diego Alejandro Sánchez. Jairito, muy buenos días. Buenos días. Joana Segura. Presente. Andrea del Pilar Suspe. Andrea del Pilar Presente, Jairito. Presente, Jairito. Sí. Diego Fernando Torres. Presente, Jairo. Bueno, ¿alguien me faltó? ¿Alguien? Jairo, Jonathan Lobo te escribió que tiene problemas de audio. Jonathan Lobo. Ok. Sí, él había... Carlitos también contestó, Jairito. También contestó, sí, Carlitos también contestó. Doctor, ya están todos. Bueno. Listo. 1, 2, 3, 4. Bueno. ¿Listo? Doctor, otra cosa. Lo de los grupos. El único grupo que está para hacerlo presencial es uno. Y es el que está conformado por... presencial, Alejandra Salgado, Joan René López, Alejandro Rodríguez, Karen Duque, María Arias, Alison Hernández y Ángela Rodríguez. Los Listo. demás lo eligieron virtual. Bueno. Y le comentaba esta mañana que escribimos a la institución y nos dijeron que pues eso era discrecional y lo manejábamos con usted. Bueno. Sí. Sí, porque pues la universidad me indica que yo debo determinar qué personas voluntariamente van a ir a hacer las prácticas presenciales. Entonces, que dependiendo de las personas, pues yo tomaría la decisión de ir. Hay un grupo con el cual vamos a ir a hacer presencial. Los demás grupos nos vamos a preparar para hacer las audiencias virtuales. Entonces, el día de las audiencias, normal, como si fuera una exposición, acá compartimos cámara, quien vaya, todo el mundo tiene que tener su cámara activada, quien vaya a fungir como juez, como todo, pues tendrá las respectivas intervenciones. Quiero acá dejar algo claro de una vez. La instalación de la audiencia la puede hacer la secretaria o secretario del juzgado. Ingresa a la sala, saluda y dice vamos a instalar la audiencia de legalización de captura, formulación dependiendo de la audiencia. La preside el juez 30 penal municipal con función de control de garantías o el juez 15 penal municipal con función de control de garantías, porque recuerden que estoy hablando de la legalización de captura. El doctor fulano de tal, el doctor Jaime Rodríguez, va a presidir la audiencia. Lo puede hacer la secretaria, eso. O si no, ingresa el juez y la secretaria y el mismo juez, buenos días,
vamos a dar inicio, vamos a dar inicio de la audiencia de legalización de captura contra el señor Pedrito Pérez dentro del radicado número tal. Termina y acá dice, para constatar la presencia de las partes, corro traslado a la Fiscalía General de la Nación. Entonces el fiscal que conoce el caso que está llevando a cabo la audiencia de legalización de captura se presentará. Soy el fiscal número, también tienen un número, el fiscal 30 de la unidad contra los delitos de la vida e integridad personal, por ejemplo. Mi nombre es fulano de tal, recibo notificaciones en la calle tal, su dirección, número telefónico, etc. Después de ello, si hay Ministerio Público, le corre traslado al Ministerio Público para que... pero antes de ello, doctores, se me olvidaba, se presenta el fiscal y le solicita, le dice, su señoría, con el debido respeto, se encuentra acá Pedrito Pérez para llevar a cabo la legalización de captura. Entonces, el juez le indicará que se presente con nombre y apellidos, dirección y número telefónico para poder llevar a cabo la notificación de aquí en adelante. Después le corre traslado al Ministerio Público, que el Ministerio Público también, ahora vamos a mirar las funciones del Ministerio Público, hará su presentación, adscrita la personería, la procuraduría, recibo notificaciones de tal lado, bueno, toda esa situación. Después le corre traslado al abogado de la defensa. Entonces se le corre traslado a la defensa para que haga su presentación. Su señoría, muy buenos días, hago extensivo Doctor, discúlpame la pregunta. Doctor, qué pena que te interrumpa. ¿Cuál audiencia es que te estoy escuchando entrecortado, pero probablemente sí es mi equipo? ¿Cuál es la audiencia que vamos a hacer? No, estoy hablando de la presentación de los intervinientes y las partes en cualquier audiencia. ¿Vale? Estoy haciendo la Sí, señor. En cualquiera, pero para el ejercicio, ¿cuál es el que vamos a hacer? Para el ejercicio vamos a hacer todas las audiencias, doctora. Legalización de captura, acusación, imputación, preparatoria, juicio oral, todas, vamos a hacerlas. Entonces, por eso, ahorita voy a explicar lo que es las funciones y después iniciamos con legalización, a explicar todas las audiencias y ya los grupos irán a determinar quién me hace esta, quién me hace la otra, quién me hace, ¿vale? Eso es. Confío en que en esta semana y la mitad de la otra ya hayamos hecho la explicación de todas las audiencias para que ustedes me den y me determinen qué audiencias van a hacer. El grupo número 1, por ejemplo, me irá a hacer legalización de captura. Grupo número 2 también me hará una legalización de captura. Grupo número 3 me hará una formulación de imputación. Grupo número 4 una formulación de acusación. Grupo número 5 y 6 me harán una preparatoria. Grupo número 7 y 8 me harán un juicio oral. Grupo número 10 y 11 o 12 me harán una de incidente de reparación integral o me harán una de verificación de pena y sentencia. Por eso quiero correr, que quede bien explicado y pienso que por ahí de hoy en 8 días, confiando en Dios, o miércoles o jueves, ya hemos terminado de explicar todas las audiencias para que empecemos a hacer, tanto virtual como presencial, la materialización de estas audiencias. Entonces estaba indicando la forma como le corre traslado el juez a las partes cuando intervengan en todas las audiencias. Es la misma situación, el mismo procedimiento. Entonces si vamos acá con el defensor, hará su presentación. Muy buenos días, su señoría. Con el debido respeto hago extensivo este saludo para todos los asistentes en esta vista pública. Edgar González Álvarez, identificado con número de cédula tal, tarjeta profesional número tal, quien funjo en este momento dentro de la audiencia de legalización de captura y la protección de los derechos fundamentales de Pedrito Pérez. Recibo notificaciones en la calle 169, número 5207, oficina 202 del barrio Granada Norte,
o del barrio Villa del Prado, etcétera, etcétera. Mi número telefónico es tal y tal para notificaciones. Me acompaña el señor Pedrito Pérez y le dará la palabra a Pedrito Pérez para que se identifique y coloque su dirección. Después de ello, entonces se iniciará con la audiencia de legalización de captura, por ejemplo. Bueno, de esa manera, y ustedes, yo les subí en plataforma, hay algunas audiencias, creo que les dije que había subido una audiencia de legalización de captura para que ya vayan teniendo en cuenta más o menos los hierros que se presentan por parte de los intervinientes o de las partes. Ahí hay una muy especial que es donde comete algunos hierros la Fiscalía General de la Nación dentro de la diligencia de legalización de captura que se le va a hacer a una persona que se le encuentra una granada de fragmentación de uso privativo de las fuerzas militares. Y ahí vamos mirando cómo se llevan a cabo esas audiencias. De igual manera, en Facebook o en Google creo hay muchas audiencias que ustedes pueden mirar y vamos teniendo acá claro eso. Bien. Vamos a mirar en un principio las funciones del Ministerio Público. Yo les decía que el Ministerio Público casi no asiste a ninguna audiencia, a no ser que lo notifique el juez, a no ser que la audiencia requiera la presencia obligatoria del Ministerio Público. Para mí debería asistir a todas las audiencias del Ministerio Público, porque una de sus funciones importantes es, dentro de la audiencia, velar porque no se vulneren derechos fundamentales de quienes intervienen allí. Velar por la protección de esa dignidad humana de quienes intervienen allí. De igual manera, el Ministerio Público debe crear dentro de sus funciones unas agencias especiales. Ojo, doctores, debe crear unas agencias especiales y es para garantizar la participación en todos los procesos judiciales. Se crean estas instituciones. Esas agencias especiales son instituciones jurídicas creadas para garantizar la intervención del Ministerio Público en casos especiales o en casos de muchísima connotación o en caso de la misma gravedad del delito o en casos de que la persona o el sujeto de la conducta punible sea una persona de bastante importancia, ¿no? Como les indico, una persona que ostenta un poder económico grande, un poder político, un poder religioso. Entonces se crean estos ministerios públicos para que estas agencias especiales, para que intervengan en la protección de esos derechos fundamentales que se dan allí. Se han creado algunas agencias especiales, por ejemplo, recordemos, en el proceso que se llevó a cabo y se adelantó y que fue de muchísima publicidad contra las personas que supuestamente cometieron la conducta punible del señor o del joven Andrés Colmenares. Ahí se creó una agencia especial para que durante todo el proceso estuviera pendiente que no se vulneraran derechos fundamentales de nadie, ni del juez, ni de los intervinientes, ni de las partes. Entonces se crea esta agencia especial para llevar a cabo la defensa y protección de estos derechos fundamentales, en ese caso que fue sonado y que nosotros conocimos mucho. En el homicidio de Roselvira Celi, recuerde que con ese hecho acaecido en el Parque Nacional también fue de bastante renombrancia durante todo el proceso y se crea una agencia oficial durante esta, y también a raíz de este suceso y de este hecho es que se tipifica, se relaciona, se incorpora dentro de nuestra norma penal el feminicidio, y fue de bastante renombre. El proceso que se adelantó contra el diputado Sigifredo López,
que fue uno de los que secuestró la guerrilla en Cali y también tuvo un renombre bastante grande, mediático y publicidad y todo. Entonces se creó una agencia especial para la defensa de los derechos fundamentales de todos los que intervinieron en este proceso. La indagación preliminar que se sigue contra los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana por el fallo de la Corte de La Haya. Y también se ha nombrado este proceso que lleva contra este señor, pues también se crean estas agencias especiales para la protección de los derechos fundamentales de estas personas, ¿cierto? Y más ahora con esta situación mediática que se le ha dado a esta imposición de medida de aseguramiento preventiva en el domicilio, en la residencia de este señor, ahora con el recobro de la libertad, que también trae muchísimas críticas y muchas cosas. Bueno, entonces se crean estas agencias especiales. Los agentes del Ministerio Público siempre deben velar porque prevalezca la protección de los derechos fundamentales, del derecho internacional humanitario en cada uno de estos procesos. El Ministerio Público estará presente a lo largo y ancho del país. Siempre habrá un representante o un delegado del Ministerio Público, no solamente en esta ejecución de las agencias especiales, sino también en la protección y derechos fundamentales en todas las audiencias y en todos los municipios, por más retirados que estén. Debe existir un Ministerio Público para esa protección de estos derechos y garantizar estos derechos fundamentales. Y en todas las instancias, ya sea en la jurisdicción ordinaria, en la jurisdicción justicia transicional, en la justicia penal militar, en la justicia para menores, en todos debe estar el Ministerio Público y sobre todo en la justicia para menores, porque acá siempre, acá sí es obligatorio que el Ministerio Público esté presente cuando dentro del proceso esté inmerso un menor de edad. Harán parte de esta agencia especial, pues todos los procuradores judiciales especiales a lo largo del país, en todos los departamentos de Colombia donde haya presencia de la Procuraduría y especialmente en materia penal, serán los procuradores especiales. Recuerde que la Procuraduría tiene y se hizo una convocatoria para poder elegir Procurador Judicial 1 y Procurador Judicial 2. Acá nos indica la norma que harán parte de estas agencias especiales esos procuradores especiales, Procurador Judicial 1 y Procurador Judicial 2, que por ende pues también devengan una cantidad considerable de salario. Estas personas, por ejemplo, el Procurador Judicial 2 está sobre los 26 millones de pesos mensuales, fuera de otras dádivas y otras situaciones. Entonces, estos procuradores deben cumplir con estos requisitos fundamentales e importantes. Bien. Doctores, alguien que me colabore con el artículo 109, que ahí es donde iniciamos las funciones de cada uno de los que intervienen en el proceso penal. Leamos esos roles del artículo 109 y las funciones que están determinadas a partir del artículo 111, y con ello terminamos el día de hoy. Artículo 109. El Ministerio Público. El Ministerio Público intervendrá en el proceso penal cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los terceros y garantías fundamentales. El Procurador General de la Nación, directamente o a través de sus delegados, constituirá agencias especiales en procesos de significativa y relevante importancia, de acuerdo con los criterios internos diseñados por su despacho y sin perjuicio de que actúe en los demás procesos penales. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 99 del decreto 1421 del 93, en los mismos eventos del inciso anterior, los personeros distritales y municipales actuarán como agentes del Ministerio Público en el proceso penal y ejercerán sus competencias en los juzgados penales y promiscuos y
del circuito y municipales, y ante sus fiscales delegados, sin perjuicio de que en cualquier momento la Procuraduría General de la Nación los asuma y en consecuencia los desplace. Parágrafo. Para el cumplimiento de la función, los fiscales, jueces y la policía judicial enterarán oportunamente por el medio más expedito al Ministerio Público de las diligencias y actuaciones de su competencia. Eso es una de las funciones del Ministerio Público. Y como digo, debería estar presente en todas las audiencias y diligencias, pero la gran mayoría casi no acuden. Necesariamente tiene que notificarlo el juez que lleve a cabo la audiencia, porque el juez prevé que se pueda llevar a cabo vulneración de algunos derechos fundamentales. Bien, siguiente, doctora. Artículo 110 de la Agencia Especial. La constitución de Agencia Especial del Ministerio Público se hará de oficio o a petición de cualquiera de los intervinientes en el proceso penal o del Gobierno Nacional. Sí, dale. Artículo 111. Funciones del Ministerio Público. Son funciones del Ministerio Público en la indagación, investigación y el juzgamiento. Primero, como garante de los derechos humanos y de los derechos fundamentales. A. Ejercer vigilancia sobre actuaciones de la Policía Judicial que puedan afectar garantías fundamentales. B. Participar en aquellas diligencias o actuaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República que impliquen afectación o menoscabo de un derecho fundamental. C. Procurar que las decisiones judiciales cumplan con los cometidos de lograr la verdad y la justicia. D. Procurar que las condiciones de privación de la libertad como medida cautelar y como pena o medida de seguridad se cumplan de conformidad con tratados internacionales, la Carta Política y la ley. Perfecto. Procurar que de manera temprana y definitiva se defina la competencia entre diferentes jurisdicciones en procesos con graves violaciones a derechos humanos y al derecho internacional humanitario. F. Procurar el cumplimiento del debido proceso y el derecho de defensa. G. Participar cuando lo considere necesario en las audiencias conforme a lo previsto en este código. Segundo, como representante de la sociedad. A. Solicitar condena o absolución de los acusados e intervenir en la audiencia de control judicial de la preclusión. B. Procurar la indemnización de perjuicios, el restablecimiento y la restauración del derecho en los eventos de agravio a los intereses colectivos. Solicitar las pruebas que a ello conduzcan y las medidas cautelares que procedan. C. Velar porque se respeten los derechos de las víctimas, testigos, jurados y demás intervinientes en el proceso, así como verificar su efectiva protección por el Estado. D. Participar en aquellas diligencias o actuaciones donde proceda la disponibilidad del derecho por parte de la víctima individual o colectiva y en las que exista disponibilidad oficial de la acción penal, procurando que la voluntad otorgada sea real y que no se afecten derechos de los perjudicados, así como los principios de verdad y justicia en los eventos de aplicación del principio de oportunidad. E. Denunciar los fraudes y colusiones denunciar los fraudes y colusiones procesales. Listo. Mañana explicamos de pronto uno por uno y miramos, pero fundamentalmente lo que se ha leído se indica que la función primordial del Ministerio Público a través de su delegado es la protección de los derechos fundamentales. También protegen como representantes de la sociedad esos últimos incisos que se leyeron, esos últimos numerales que se leyeron de ese artículo. Bien. Quiero que para el día de mañana, no sé, que me traigan y me expongan las funciones de la Fiscalía. Todo eso lo encontramos a partir del artículo 109 y subsiguiente del Código de Procedimiento Penal. Ahí están todas las funciones, tanto de la Fiscalía como del imputado, como de la defensa, de todos los que intervienen en un proceso. Entonces, para que nos rinda un poco más y no tenga que hacer toda la explicación de cada una de esas funciones, vamos a hacerlo por algunos grupos que me quieran colaborar para traer
esas funciones o roles de la Fiscalía General de la Nación, roles de la víctima. Pero ojo, la Fiscalía General de la Nación tiene otras funciones que están tipificadas en la Constitución Política a partir del artículo 249-250. De igual manera, hay que buscar en la Constitución Política los roles también de Policía Judicial, porque Policía Judicial tiene bastantes funciones dentro de un proceso. Las funciones o roles del imputado, las funciones o roles de las víctimas y del abogado de las víctimas, todo esto, con eso mañana de una vez dejamos claro las funciones dentro de un proceso para iniciar pasado mañana con la audiencia de legalización de captura. Esto es muy fácil. Acá están tipificadas cada una de las funciones y roles y vamos a mirar mañana eso porque ya iniciaremos con, primero, explicar un poco lo que es la indagación y la investigación preliminar, que es una audiencia unilateral, porque la hace única y exclusivamente la Fiscalía, y se presenta lo que ya hemos visto, algunos requisitos para que solicite Fiscalía la orden de captura. Pero entonces vamos a mirar qué es esa indagación y esa investigación. Después de ello, pues entramos ya a la primera audiencia, que es la legalización de captura, y así sucesivamente tengo pronosticado de aquí máximo el otro jueves haber terminado de explicar cada una de las audiencias, poner mucho cuidado en qué se lleva a cabo en cada una de esas audiencias, cuáles son los requisitos y de esa manera ir preparándonos para los simulacros de audiencia, ya sean presenciales o virtuales. Doctores, ¿alguna pregunta? Señor. Sí, ¿el primer parcial será el próximo lunes? Estaba para el día 9, ¿no era? ¿Para el día qué? Perdona. ¿Para la sesión 10 o la sesión 9? No sé, había quedado creo que para la 10, no sé, no me acuerdo. Para la 10. ¿10 es cuándo? ¿El lunes? El lunes, doctor. Ah, perfecto. Entonces el primer parcial quedaría para el día lunes, ¿vale? Bueno. Profe, una pregunta. Señora. ¿Y más o menos desde cuándo empezaríamos a hacer las audiencias? No le oigo, doctora. Más o menos desde cuándo empezaríamos a hacer las audiencias. Las audiencias, a ver, pues yo tengo dos situaciones de pronto. Terminando legalización de captura y formulación de imputación y imposición de medidas de aseguramiento, se pueden llevar a cabo esas tres. O finalizando legalización de captura, podemos hacer el simulacro de legalización de captura. Sino que yo quiero que más bien se den las otras audiencias, con eso se va a llevar a cabo como una identificación y una caracterización de cada una de ellas. Entonces, vamos a pensarlo y creo que explicando mejor las preliminares, podemos llevar a cabo esas audiencias preliminares. Me parece a mí más viable. Bueno, profe, gracias. ¿Vale? Bueno, ¿qué doctores o qué grupo me colaboran con el artículo 109 y subsiguientes de las diferentes funciones? Luz Estela con el grupo de Luz Estela y Jairito. Bueno, ¿qué funciones? ¿Fiscalía? Sí, señor, puede ser la Fiscalía. Bueno, ¿qué otro grupo me colabora con las funciones de la defensa y la víctima? Nosotros, profe, el segundo grupo. Bueno, ¿qué otra persona me ayuda con las funciones de policía judicial? Nosotros, profe, Lady Palacios. Bueno, perfecto, Lady Palacios. ¿Qué otra persona me ayuda con funciones de Ministerio Público? Ah, bueno, eso sí ya... Ya hoy se vio. Bueno, funciones de Policía Judicial, Ministerio de Fiscalía, Defensa, no, ya están. Yo explico mañana al iniciar Ministerio Público y continuamos con Fiscalía y las demás funciones. Listo, doctores. Me alegró saludarlos. Nos vemos el día de mañana a la misma hora, confiando en Dios. Gracias. Gracias, doctor. Buen día. Muy amable, gracias. Adiós. Ay, no tomé la foto. Gracias, profe. Bueno, porque me toca tomar foto.
Listo. Profe, buen día. Buen día, que estén bien. Gracias.